¿Quién es el culpable? ¿Por qué quieren su salida? Creo que a Charlie no se le permitía hacer otra cosa que un cristiano sionista y estuvo cambiando en las últimas semanas. Todo empezó a intensificarse después de que Tucker Carlson subió al escenario. Eso le cabreó. Fue como un esfuerzo de prensa a todo pulmón para mentir sobre todo. Yo no lo he dejado claro por la manera como se está comportando Turning Point. Y nadie va a manipularme emocionalmente ni a decirme que ataque. Turning Point sería atacar su legado. Charlie me dijo hace años que estaba teniendo un montón de visiones y me decía que Turning Point iba a ser su perdición. Él sabía que iba a morir joven y de manera extraña sabía que yo iba a ser la única persona que lo defendería. Candace, gracias por invitarme. Estoy emocionado. Gracias. Por lograrlo tan rápido. Por supuesto, son tiempos locos, lo aprecio mucho. Hay que tener cuidado con dónde estamos, sí. Así que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, la última vez que estuviste aquí. Recuerdo que hicimos After Hours donde estabas salvando la vida de algunas mujeres. Y sí, quería decirte esto en cámara. Una de las chicas con las que hablaste en realidad dejó OnlyFans ese mismo día. Vaya, fue una buena conversación. Siento que mucha gente piensa que esas conversaciones no valen la pena o que el programa es puro teatro. Pero para mí quiero sentarme frente a estas mujeres jóvenes porque la vida de cualquiera podría haber terminado así. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, yo podría haber terminado siendo una de estas chicas de OnlyFans si no hubiera habido tantas. Como intervenciones en la vida porque se les vende tanto a las mujeres la idea de que este es el camino fácil. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que... Sí, pero quería asegurarme de decírtelo, sabes, en cámara, que ella literalmente renunció, como no mucho después de que hiciste eso. Hiciste ese programa, así que eso es genial. Salvando vidas. Así que, relacionado con eso, vi que participaste en un debate en Jubilee con un grupo de feministas. Obviamente estamos en una era moderna, las cosas han cambiado bastante, ambos hemos sido bastante críticos con el feminismo, pero creo que con lo que tú haces, sabes, realmente puedes llegar a un grupo demográfico de mujeres al que simplemente tipos como yo, Andrew Tate y otros no vamos a llegar, porque ya sabes, somos bruscos en la forma en que lo transmitimos. Así que puede que quieran, ya sabes, la perspectiva de otra mujer sobre los perjuicios del feminismo y todo lo relacionado con eso. Entonces, dado cómo es la sociedad ahora, ¿cómo ves el feminismo hoy en día entre las mujeres jóvenes? ¿Qué predices para la próxima década? ¿Mejoramos o empeoramos? ¿Qué opinas de esto? Así que en realidad me interesaba mucho la cultura Tate, como la voy a llamar. Así que te voy a poner en esa órbita de la cultura Tate todos estos influencers masculinos que estaban surgiendo y llamando a las chicas PUTAS y zorras y todo eso. Y la gente se quedaba mirando y decía, oh Dios mío, esto es horrible, lo que sea. Pero yo pienso, espera un segundo, pienses lo que pienses de él, pienses lo que pienses de Tristan, pienses lo que pienses de Myron. Esta cultura creció muchísimo, muy rápido, y tiene que haber algo ahí, ¿no? Tiene que haberlo. En parte, esa fue la razón por la que volé para conocer a Andrew Tate. Había todas estas teorías conspirativas de que yo lo conocía de antes y todo eso. Conocí a Andrew un total de 2 veces antes de hacer su programa. Mi esposo salió con él quizá 3 veces en su vida antes de que él y yo nos conociéramos. En realidad, él era amigo de Pejata Waule. Y así fue como conocí a Andrew. Así que en realidad mi esposo era amigo de Pejata Waule. Y yo solo quería saber de qué se trataba. Nunca soy una persona que descarte algo de entrada y le ponga una etiqueta. Como que tiene que haber algo de fondo aquí. Y lo que realmente estaba pasando era que tenías a Andrew Tate y Tristan Tate y tenías a Myron Gaines. Porque perpetuaste una cultura de Lena Dunham. Exacto. Así que actúas como si los hombres simplemente se hubieran cansado de eso. Eso fue lo que pasó. Y finalmente, los hombres miraron a su alrededor y alguien se levantó y dijo, en realidad está bien ser hombre y no tienes que escuchar a ninguna de estas mujeres. Ahora, puede que no te haya gustado cómo lo dijeron, puede que no te haya gustado que lo hicieran encima de Lamborghinis, pero la realidad es que lo que había debajo de eso era algo horriblemente negativo. Una cultura tóxica donde las mujeres dictaban las reglas a los hombres. Y cada vez que un hombre hacía algo que realmente le resultaba natural, lo llamabas masculinidad tóxica. Y se escribieron libros y Lena Dunham está escribiendo artículos y hay un programa sobre esto y Lena Dunham está desnuda en Instagram. Escribí todo un capítulo sobre Lena Dunham en mi libro y ella está desnuda en Instagram y te da lecciones si no quieres verla, ya sabes, con sobrepeso, desnuda y llena de tatuajes. La cultura Tate, hasta que estés listo para abordar de dónde vino realmente esto, que fue de mujeres constantemente golpeando a los hombres y diciéndoles que la masculinidad, punto, estaba mal. Dado los problemas que tenemos, obviamente, ya sea yo, Tate
u otras personas, de alguna manera vamos a intervenir y decir, oye, esto es lo que necesitas hacer como hombre. Así es como es el mercado actual cuando se trata de citas. ¿Cuál es su enfoque para combatir este problema desde una perspectiva femenina? Primero hay que entender el origen del feminismo. Bueno, bien. Hay que entender que esto no era una cultura ni una ideología que surgió porque querían que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. Vale, esto fue una operación psicológica patrocinada por la CIA. Gloria Steinem fue patrocinada por la CIA. Vale, estas protestas fueron patrocinadas por hombres en el gobierno, muchos de ellos homosexuales en realidad. Y la razón de eso era simplemente porque querían recaudar impuestos. En realidad, diría que era por dos motivos. Querían grabar los ingresos de los hogares, de ambas partes. Y también querían que las mujeres, en vez de enfocarse en sus hijos, lo cual es algo natural para las mujeres, ¿verdad? Ser, por así decirlo, la CEO del hogar. Querían eliminar eso y que los niños fueran entregados al gobierno durante 6 horas al día. Más de 6 horas al día, 6 horas al día, más cualquier actividad deportiva, lo que le da al gobierno control total sobre las mentes de los niños. Esto vino directamente de la zona de asentamiento. Después de que asesinaron al zar, había mujeres judías como Emma Goldman que vinieron a Estados Unidos. Emma Goldman fue la mentora de, ¿cómo se llama? La de Planned Parenthood. Se me está yendo su nombre por un momento. Voy a decir Margaret Sanger. Esa era su mentora. Y entonces, un movimiento comunista muy radical que llegó a Estados Unidos y buscó derrocar a las familias, las instituciones familiares. Los hombres fuertes y las mujeres femeninas se interponen en el camino del gobierno y el control absoluto. En tu libro Hazel es un sándwich, ¿cuáles son algunas de las cosas que les dices a las mujeres? Porque supongo que es un libro que va a estar centrado en cómo las mujeres pueden de alguna manera entrar en el mercado, encontrar una pareja a largo plazo, casarse. ¿Cuáles son algunas de las estrategias? No tienes que revelarlo todo. Ni siquiera intento en mi libro venderles una estrategia o técnica, simplemente digo la verdad. Así que aquí está la historia del feminismo. Esto es lo que nos dijeron en la escuela. Así es como realmente sucedió, ¿verdad? El conocimiento es poder. Les doy las estadísticas reales del hecho de que lo que te vendieron fue serías igual al hombre y más feliz. Hoy las mujeres son más infelices. Al preguntarles por sus abuelas, recuerdan que eran felices. Entonces, ¿qué fue lo que realmente te vendieron? Ahora has alcanzado esta igualdad, entre comillas, igualdad. Y las mujeres nunca han estado más infelices y están tomando más pastillas que antes. Y les resulta más difícil encontrar pareja y se preguntan por qué. Bueno, es porque atacaste la masculinidad natural. Le dijiste a los hombres que no deberían tener permitido liderar. Las mujeres tienen que liderar. Y en realidad tú no querías eso, ¿verdad? Te convencieron psicológicamente en un aula, como a mí me pasó cuando quería ser feminista o cuando pensaba que el feminismo era genial. Y deberías saberlo. Y creo que así es como se cambian las cosas. Más que dar una estrategia de avance, difunde el conocimiento real y la verdadera historia. El resto sucederá naturalmente. Para ti, en tu camino, ¿cuándo te diste cuenta de que el feminismo era una mentira? ¿Hubo algún evento en particular que lo desencadenó y pensaste, Dios mío, ¿esto es una tontería? De hecho, cuento la historia en este libro. Creo que está en este libro o el anterior. En realidad está en Blackout, sobre mi profesora. Me obligaron a tomar Feminismo 101. Se llamaba Estudios de la Mujer. Tal vez era Estudios de la Mujer 201 en la Universidad de Rhode Island. Y en ese momento yo pensaba, sí, soy feminista, por supuesto. ¿Quién no quiere igualdad tal como lo vendían? Sí, entro a este salón de clases y me doy cuenta muy rápido de que esta profesora en realidad no estaba motivada por el deseo de igualdad. Estaba en un aula donde ella intentaba convencerme de que todos los problemas que teníamos en la sociedad eran culpa de los hombres. Esta era literalmente una clase diseñada básicamente para enseñar a las mujeres a odiar a los hombres, sí. O sea, no importaba, todo lo que tenías que hacer para sacar una A era que ella presentaba cualquier problema. Ella podría haber perdido sus llaves esa mañana y decir, ¿por qué pasó esto? Bueno, ¿sabes quién diseñó los autos? ¿Sabes quién diseñó los autos? ¿Sabes quién diseñó todo el concepto de una llave de auto y quién diseñó el sofá en el que la perdiste esta mañana? Llegó a un punto en el que para mí era algo de risa. Sí. Pero hubo una clase en particular en la que todo hizo clic para mí porque cuando estaba en la universidad tenía un trastorno alimenticio. Así que estaba sentada en su clase y yo era anoréxica
Y ella empezó a hablar sobre el tema de la anorexia, los trastornos alimenticios, y nos dio una estadística sobre la cantidad, el porcentaje de mujeres que tienen trastornos alimenticios, y ahora me lo estoy inventando, pero era algo así como que el 80% de las personas con trastornos alimenticios son mujeres. Y le preguntó a la clase, ¿por qué es eso? Y se suponía que debíamos decir, y ella sí dijo, que era porque los hombres controlan las agencias de publicidad y los hombres quieren que las mujeres sean delgadas. Y yo literalmente estoy sentada aquí teniendo esta experiencia que no tiene nada que ver con un hombre. Como nada, ningún hombre dijo, estás gorda, tienes que ser delgada. Eso es completamente inventado. La escucho convencerme de que mi trastorno vino de un hombre, pero no fue así. Muchos anoréxicos saben que es por control. No se trata siquiera del peso. Simplemente es como, esto es lo único que puedes controlar. Y simplemente la confronté por eso y levanté la mano. Le dije, wow, espera un segundo, ¿ok? Bueno, veamos otra estadística. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas se están metiendo esteroides, verdad? Eso no es algo muy saludable de hacer. Si dijéramos que el 90% de esos son hombres, le habrías presentado a la clase que era por culpa de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres les dicen que tienen que verse así. Y ella estaba, o sea, cuando digo que se puso pálida y me dijo, y siempre cuento esta historia en el escenario, me dijo, siento que te enviaron a mí desde el departamento de hombres. Por supuesto, sí. Le respondí que a mí me enviaron desde el departamento del sentido común y que no todo podía ser culpa de los hombres. Así que creo que esa fue la primera vez. Ahí me di cuenta de que se trataba de algún tipo de programa psicológico. Me salvó. ¿Qué edad tenías? 20 y pocos. Estaba en la universidad, tenía 19. Bueno, sí, era el primer año de universidad. Bueno, así que sí, era un requisito previo. Así que creo que fue interesante para mí. ¿Hizo eso? ¿Cambia tus prioridades? No era una feminista pro armas. Estaba en mi mente, como mi liberalismo. Si me preguntaras qué opino, respondería rápido. Claro, necesitamos el feminismo. Y luego pensé, hombre, estas mujeres son molestas en clase. Porque también estaban las que estudiaban la carrera, ya sabes, estas mujeres llenas de tatuajes y dejándose crecer el vello de las axilas, ya sabes, había de esas personas en la clase y yo pensaba, no me gusta ninguna de estas personas. Así que me hizo pensar que había algo más en el movimiento feminista, creo que era adoctrinamiento. Interesante. Bueno, así que creo que has podido hacer lo que toda mujer sueña, tener una familia, tener hijos, tener tu sueño, hombre, pero al mismo tiempo poder también, ya sabes, dirigir un negocio y hacer lo que quieres hacer. Y noté que cuando estabas debatiendo en Jubilee, algunos intentaron decir, oh, bueno, eres una hipócrita, estás aquí hablando de que el feminismo es malo, bla, 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 bla. Pero ya sabes, obviamente tienes muchas cosas organizadas para maximizar tu capacidad de estar con tu familia, ¿verdad? Haces tu programa, sales de ahí, pasas tiempo con... ¿Qué le dirías a las personas que se sientan ahí e intentan llamarte hipócrita? Porque ya sabes, eres exitosa por mérito propio, pero también has podido equilibrar una familia, cosa que muchas mujeres no pueden hacer. Quieren hacerlo, pero no pueden. ¿Cuál sería tu respuesta para esos críticos? Primero que nada, no permitas que la gente te gobierne a través de las excepciones. Lo que quiero decir con eso es que es un gran error mirar mi vida y decir, Candace hizo esto, por lo tanto yo también puedo hacerlo. Mi vida en realidad es excepcional. Cierto, estamos sentados en mi casa. Hago las cosas a mi manera. Me levanto por la mañana, puedo educar a mis hijos en casa, ¿verdad? Estoy educando a mis hijos en casa durante horas. Eso ahora es muy importante para mí. Puedo hacer un podcast desde casa y en realidad estoy haciendo algo que disfruto, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa número 1? Si encuentras a cualquier mujer que lo logra y tiene éxito, ¿qué está haciendo? Está conectando con su feminidad, la comunicación. Las mujeres se comunican más que los hombres. Tengo todo un capítulo. Si tienes una hija y un hijo, lo sabes. Las niñas empiezan a hablar antes y diremos más palabras que los hombres durante el resto de nuestras vidas. Y cuando realmente lo analizas y le pregunto a la gente en este capítulo, ¿quién es el más? Si te hago la pregunta ahora mismo, ¿quién es el hombre más exitoso del mundo? Solo dime tu respuesta. Si tienes un nombre o un par de ellos. Iba a decir, ¿desde una perspectiva financiera? Sí, claro. Punto final. Dime, ¿quién es el más exitoso? ¿A quién dirías? Di. Como el hombre más rico del mundo, que sería Elon, aunque me duele decirlo, pero Eso es lo correcto. ¿Dirías Elon o dirías algo? basado en meritocracia, finanzas y estatus. Todos, Dirían las mismas respuestas, ¿verdad? Si te pregunto quién es la mujer más exitosa del mundo, ¿qué dirías?
Ahí es donde se pone interesante. Sí, ya veo a lo que te refieres. O sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué nombres te vienen a la mente? Es ambiguo. ¿Dejamos la carrera? Nos vamos, pero la mayoría lo haría. Digamos como Taylor Swift u Oprah. Estas mujeres no están ni cerca de ser las más ricas del mundo. Nadie sabe el nombre de la mujer más rica del mundo. Así abordaré esto. Dirías Beyoncé. Son los nombres obvios sobre quién es la más exitosa. Nadie sabe. Todo el mundo conoce los nombres de los hombres más ricos del mundo. Y aún así nadie conoce los nombres de las mujeres más ricas del mundo, ¿verdad? Nadie sabe sus nombres. Y la respuesta es una mujer rusa. Y hablo de esto en mi libro. Es como nadie sabe su nombre. Y las mujeres que sí nombras, en realidad, todas conectaron con su feminidad. Taylor Swift escribía canciones sobre relaciones. Ella escribía canciones sobre buscar el amor, y las mujeres se sentían atraídas por esto. Oprah se comunicaba con las amas de casa, ¿verdad? Ella hablaba sobre temas importantes. En realidad están conectando con lo único que crees que están rechazando. O ellas son las feministas definitivas. Así que conectaron con su feminidad y, de hecho, encontraron el éxito. Y las mujeres no. Y cuando pensamos en el éxito, no lo medimos en términos financieros. Por eso pensamos que estas mujeres son las más, entre comillas, exitosas del mundo. Mientras que los hombres naturalmente piensan en lo financiero. O es Jeff Bezos, es Elon Musk. Así que dedico un capítulo y hablo de eso en mi libro sobre quién es la mujer más rica del mundo. Y luego, las siguientes 10 mujeres más ricas del mundo son todas ricas por a quien se divorciaron. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen que estamos reconociendo aquí? No medimos el éxito en los mismos términos en que los hombres lo miden, ni deberíamos hacerlo. Y es importante que las mujeres no piensen que volverse financieramente ricas significa de alguna manera que son exitosas o que han logrado algo en la vida. Y desde que tuviste hijos, ¿cómo ha cambiado eso tus prioridades? En cuanto a eso, y puedes entrar en tanto detalle o tan poco como quieras, en lo que respecta a cómo has priorizado la crianza de los hijos frente a tal vez tu carrera y el uso de las redes sociales, porque he notado que antes eras súper activa, obviamente sigues publicando todos los días, pero ahora es como que, sabes, tienes otras prioridades. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, mi familia es mi prioridad número 1. Diría que tener hijos me hizo sentir más segura que nunca antes. Simplemente ya no me importa el ruido. Nada de eso importa ya. Y además, ahora tengo un interés real en esta lucha. Antes, todo esto eran solo ideas. Estados Unidos no debería ser gobernado así. Por eso, esto es lo que está mal. Una vez que tienes hijos, realmente tienes un interés real en el futuro de Estados Unidos. Así que cuando hago podcast, los temas que trato para mí son existenciales, ¿verdad? ¿Estamos siendo gobernados por pedófilos y criminales? Eso ahora es existencial para mí. ¿Qué está pasando en los sistemas escolares? ¿Qué está pasando en estas iglesias? ¿Qué está ocurriendo? Esto ahora es existencial porque mis hijos heredarán el Estados Unidos por el que yo luche, o el Estados Unidos sobre el que permanezca en silencio. Y ya para finalizar con el tema del feminismo, ¿cuáles cree usted que son las 3 cosas principales que impiden a las mujeres su realización y felicidad en estos momentos? En primer lugar, diría que lo primero que frena a las mujeres es no comprender la historia del feminismo. Creo, una vez que sabes que todo, como el conocimiento, es en realidad poder, yo diría. La segunda cosa que los frena es la psicología de la presión social. Y esa es la psicología. Y la presión social comienza cuando estamos en la escuela, cuando a las mujeres se les dice que tienen que ir a la universidad, que deben tener una carrera. Lo último en lo que deberías estar pensando: tienes mucho tiempo, en realidad no tienes tanto tiempo, hablando biológicamente, literalmente no tienes tanto tiempo. Los hombres pueden que sí tengan mucho tiempo, biológicamente hablando, pero tu cuerpo te está diciendo que no es así. Y creo que eso nos lleva al tema de la educación. El sistema educativo en realidad es solo propaganda soviética en las aulas. Así que esas serían las 2 cosas principales. Y entonces están ignorando su instinto y siguiendo a la multitud. Así que entender qué es el feminismo. El feminismo es, y cómo surgió, hace que sea mucho más fácil entender todo lo demás. Muy bien, me parece justo. ¿Qué opinas hasta ahora sobre este cambio en la política? ¿Qué opinas hasta ahora de esta administración con Trump? Malo, ¿Malo, feo? triste. Sinceramente, lo primero que diría es que me pone triste.
porque obviamente pasé mucho tiempo ayudando a Trump a ser elegido, tratando de ayudar a Trump a ser elegido. Y Trump es, Veo una foto aquí mismo, sí. sí, él es parte de mi historia política, ¿verdad? Una parte de mi despertar político, si lo quieres llamar así, para mí fue como cuando él dijo, ¿qué archivos de Epstein? ¿Todavía estamos hablando de los archivos de Epstein? Fue como si estuviéramos tan cerca. Hicimos todo lo que pudimos y se suponía que debíamos estar luchando con Swalop. ¿Y luego qué pasó? Que el monstruo del lago Ness, que es Israel, se levantó y se tragó a nuestro héroe por completo. Así que eso me pone triste. Y creo que todos podemos ver muy claramente lo que ha pasado en función de quién lo está apoyando ahora. El movimiento literalmente anti-Trump ahora está apoyando a Trump y nos dice que nosotros somos los radicales, las personas que inicialmente apoyamos a Trump. Así que ha habido un cambio total. Y están tratando de usar este mecanismo psicológico para convencernos de que, nosotros acabamos de llegar, pero notamos esta podredumbre que es el movimiento MAGA original. Es completamente ridículo. Sus tácticas no están funcionando, pero creo que también nos indica que hay algo muy aterrador y siniestro en Washington, D.C., ¿verdad? Que convierte a los hombres buenos como que los petrifica, hombres buenos que entran tal vez con las mejores intenciones, y luego ven otra cosa. ¿Qué les pasa a estas personas? No sabemos dónde están. Quiero decir, día tras día, Kash, Patel y Dan decían, vamos a hacer esto. Conseguimos al FBI. Ahora parecen petrificados. Se ven petrificados. En realidad, aquí no hay nada que ver sobre estos archivos de Epstein. ¿De qué estás hablando? De hecho, tu programa se basó en lo que debía pasar con los archivos de Epstein. Así que es triste. Entonces, si tuvieras que calificarlos, ¿qué calificación les darías a ellos ahora mismo? Ahora mismo, por los archivos de Epstein, concuerdo, es un desastre. Probablemente será un gran aspecto negativo en su legado al final del día. Si tuvieras que calificar su presidencia hasta ahora, llevamos más o menos 11 meses. ¿Qué dirías? Bueno, diría que soy parcial. Así que si me pides que califique, ¿sabes cómo había esos profesores? Que si hacías un examen y te reprobaban automáticamente si no ponías tu nombre en la hoja. ¿O sí? Para mí, lo de Epstein es como reprobar automáticamente si no pones tu nombre en la hoja. Exacto. Así que ahora soy mamá. Así que lo más importante para mí era averiguar dónde están los pedófilos en nuestra sociedad. Y ese era tu principal motivo de voto. Esto para mí, como convertirme en madre, porque tienes que recordar, Epstein hizo una serie parcial, una miniserie sobre lo que descubrimos de él. Él simplemente fue ascendiendo, ¿verdad? Arruinó a los estadounidenses. Lo mismo con la familia Maxwell. Arruinaron a personas en Inglaterra y se les permitió hacer esto. Él no tenía absolutamente ningún antecedente, se le dio acceso a niños. Tenía una oficina en el campus de Harvard, a pesar de solo tener un diploma de secundaria, el cual ni siquiera puedo verificar su diploma de secundaria, si te soy honesta. Y esto nos iba a mostrar todo. Tenía acceso a Hollywood. Trabajaba con Weinstein. Tuvo una pelea notoria con Harvey Weinstein justo antes de que Harvey cayera. Así que ahora, de alguna manera, estoy volviendo a pensar y creo que esa es una pregunta que probablemente debería hacer. Discutían sobre Harvey Weinstein. Tenía acceso a modelos. Le entregaron las llaves del imperio de Les Wexner, cuyo origen tiene una historia turbia con alguien que llamó a Wexner el diablo. Él era el tipo que controlaba Victoria's Secret. Dijo, este hombre es malvado. Y de repente, ese tipo se lanza del puente Golden Gate y decide entregarle su empresa a Les Wexner. Eso realmente no tiene sentido. Así que tuvimos esta rara oportunidad de entender realmente cómo se armó la matriz, en mi opinión. Y Trump nos llevó hasta esa línea y luego se echó para atrás. Y no estoy seguro de por qué lo hizo. Está bien. No lo sé, tal vez sea porque casi sobrevivió a su intento de asesinato. Sobrevivió a su intento de asesinato. Sí, dos de ellos, y tal vez lo metieron en una habitación y le dijeron, así es como va a ser. Así que voy a tratar de no juzgarlo porque no sé por lo que está pasando. Pero para mí los archivos Epstein era el nombre en el papel. ¿Qué piensas de las noticias actuales? Han resurgido y están en proceso. Ahora mismo, estoy clasificando todo. Entiendo que salieron un montón de correos electrónicos, y ya sabes, está volviendo a salir a la luz. Me doy cuenta porque no veo más que clips de CNN sobre eso. Siempre que pueden, les encanta atacar a Trump cuando se trata de este asunto de Epstein. ¿Qué opinas de la información más reciente sobre los correos y demás? Cuando al principio se negó a hablar sobre Epstein y Pam, Bondi hizo todo ese show, me dijeron que era porque estaba protegiendo a algunos donantes, y eso tiene sentido para mí.
Nunca he sentido, y soy bastante bueno captando vibras, que Trump esté metido en cosas con niños, ¿no sabes? Entonces, la naturaleza de los correos electrónicos, él estaba en una fiesta cuando la gente debería pensar en eso. Cuando la gente dice, oh, intercambiaron. Como él estuvo en su avión, nunca en la isla, pero sí, estuvo en el avión. O fue en una fiesta, vives en Miami. Si estuviste en una fiesta, la idea de que alguien pueda estar en cualquier club o fiesta en la que tú estés y sea menor de edad pero parezca de 18 años, realmente no me parece evidencia de nada más que el hecho de que él estuvo en una fiesta una vez. Y Jeffrey Epstein estaba claramente dirigiendo una red sofisticada y una operación de chantaje. Así que no creo que lo que sea que tengan sobre Epstein con Trump y Epstein vaya a implicar a Trump en nada de eso. Y yo he estado cerca de él. Simplemente Trump tiene un tipo. Y yo nunca he sentido esa vibra de él en absoluto, pero sí creo que está protegiendo a algunos de sus dueños. Sí lo creo porque los veo y simplemente me dan mala espina. Y él recibió mucho dinero de Miriam Adelson, de la familia Adelson. Cientos de millones de dólares de Miriam Adelson. Y creo que ese es como el comienzo de todo. Así que cuando empezaron a filtrar estos correos electrónicos, lo interpreté como una amenaza pública hacia él. Quizás están discutiendo por algo en segundo plano y él se está manteniendo firme en algún tema. Así que ellos, porque obviamente tienen todo lo de Epstein, él era su tipo del chantaje, ya sabes. Y entonces, si la gente no obedece, probablemente sueltan un poco de información. Así es como lo interpreto. Lo veo como una amenaza pública. Y quieren algo de él y van a decirle, cede o te atacaremos con todo lo que tienen. Y necesitamos tener un líder que salga directamente en una conferencia de prensa y diga, ellos tienen esto sobre mí. Me han estado amenazando con eso. Voy a decirles que lo publiquen todo y voy a mantenerme firme. La gente aplaudiría, ni siquiera nos importaría. Diríamos, está bien, mientras no estés implicado en dañar a niños, puedo lidiar contigo. Estar en una fiesta en la que estaba Epstein y enterarse de lo que sea que tengan sobre ti. Ese es mi instinto sobre todo esto. Sí, no, estoy de acuerdo contigo en que creo que no. Él no me da la impresión de que esté, ya sabes, haciendo ese tipo de cosas con niños. Pero sí creo que tal vez hay algo ahí que se ve muy mal desde el punto de vista óptico. Y esa podría ser la razón, o para proteger a los donantes, como dijiste, porque así lo veo yo. Si hubiera algo realmente grave así, los demócratas lo habrían expuesto durante la administración de Biden, si realmente existiera. Así que, ya sabes, eso es otra cosa también. Chicos, si su saldo de crédito les asusta tras las fiestas, tengo algo para ahorrar dinero. Ahorra la mitad en tu celular con el Plan Saver de Pure Talk por solo $20 al mes. Incluye llamadas, textos y 3 GB de datos en la red 5G de Pure Talk. Como empresa de veteranos que retribuye a quienes sirven, si eres militar o rescatista, ahorrarás un 20% extra cada mes. Libera flujo de efectivo al reducir gastos mensuales. Recorta tu plan inalámbrico caro y pásate a mi compañía. Entra a puretalk.com Owens y cámbiate en 10 minutos. Llamadas, mensajes y datos por solo $10. $20 al mes. Visita puretalk.com Owens y ahorra un 50% extra el primer mes. También les hablo de Riverbend Ranch. Si me siguen, ya saben cuánto me gusta Riverbend Ranch. Pruébalos ahora. Son geniales y la carne de res lidera la pirámide alimenticia del USDA. La carne de res es una proteína completa y contiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para funcionar. Además, te mantiene lleno por más tiempo, reduciendo los antojos y el picoteo. Es un alimento denso en nutrientes, con proteínas, hierro, zinc y vitaminas B que benefician tu salud. Para comer mejor este año, Riverbend Ranch es el lugar perfecto. Por 35 años, Riverbend Ranch ha creado un rebaño Angus de élite seleccionando ganado superior, enfocado en el sabor y la ternura. Solo utilizan el 1 o 2% superior de toda la población de Angus como su ganado reproductor. Su carne tiene mucho más sabor y ternura que el Angus promedio. Todo el ganado de Riverbend Ranch nace y se cría en EEU, sin hormonas ni antibióticos. Nota la diferencia en el sabor tú mismo. Visita riverbendranch.com con el código CANDYC y obtén $20 de descuento en tu primer pedido. Es riverbendranch.com, código CANDYC. Hablando del lobby sionista, estamos hablando de Mira Middleton y Epstein y todo lo demás. La última vez que hablamos estabas literalmente como una semana o 2 antes de que dejaras Daily Wire. Ya ha pasado un tiempo. Y obviamente han pasado muchas cosas, ¿no?
has tenido un ascenso meteórico. Felicidades. Mientras tanto, su oponente, Ben Shapiro, ha sufrido una caída meteórica. ¿Puedes contarme un poco cómo fue ese día, lo que pasó cuando... Porque recuerdo que habías estado en Miami un tiempo y luego creo que volviste a Daily Wire por 1 o 2 días y entonces te dijeron, oye, vamos a deshacernos de ti, bla, bla, bla. ¿Puedes contarme un poco cómo sucedió todo eso? ¿Y cómo has logrado usar esa cancelación desde su perspectiva para destruirlos por completo y darle la vuelta a los papeles? Bueno, vaya, me despidieron en marzo de 2024 y obviamente me sorprendió mucho. No sabía qué iba a pasar. Yo estaba... Incluso si hubiera sentido que se acercaba, nunca habría pensado que sucedería de la manera en que sucedió. Yo habría pensado que haríamos todo lo posible para mantener las cosas amistosas. Quiero decir, no quieres trabajar para cualquier empresa. Es simplemente poco profesional querer trabajar, dedicar años de tu vida a una empresa y que las cosas no estén bien. Incluso si no están en los mejores términos, igual quieres que todo sea lo más pacífico posible. TMZ te reportó, y siempre quise preguntarte. Dijeron que una razón para despedirte fue hacer el programa con nosotros. Al hablar de judíos, sonó el chachín. Y eso, supongo, enfureció a Ben Shapiro. ¿Es eso cierto? Sé de dónde vino esa filtración. Bueno, Y llegó... Dios mío, ¿puedo decir algo sobre esto? Ella ya no trabaja para el Daily Wire y creo que ella estuvo detrás de esa semana. Sí, así que ella ya no trabaja para el Daily Wire, así que eso fue interesante. No puedo confirmar ni negar si eso es cierto o no, pero lo que sí diré es que nunca hubiera esperado ese tipo de relaciones públicas. Quiero decir, es justo lo opuesto a cómo soy yo. He trabajado con varias empresas. He trabajado con PragerU, obviamente un estado muy... Ahora tengo muchas diferencias con ellos, pero tuve una relación laboral muy tranquila con ellos. Me trataron de manera fantástica. Lo he dicho 1000 veces, lo que pienso de ellos ahora y cuáles son sus aportes a lo que estamos luchando. Nunca podría volver atrás y decir una sola palabra mala sobre cómo me trataron. Fueron realmente buenos empleadores y muy comunicativos. Si alguna vez tuve un problema, quiero decir, creo que mi contrato con PragerU era como de 2 páginas. Fue una locura. Ella lo hacía, Marisa no quería hablar de contratos. Ella decía, si alguna vez tenemos que hablar del contrato, deberías hacerlo. No quiero que estés aquí si no eres feliz. Obviamente tuve una relación muy buena con Charlie Kirk, de Turning Point USA. Así que para mí, que nunca había tenido ningún tipo de problema en mi vida en cuanto a trabajar para otras personas, era algo nuevo, era global, estaban pasando tantas cosas y no sabía si íbamos a sobrevivirlo. Sinceramente, mi esposo y yo se sentía como si simplemente es como una guerra de trincheras. Cada movimiento que haces, ni siquiera piensas en las implicaciones. Es como solo tengo que poner un pie delante del otro y luchar, y eso es lo que hago. Primero que nada, estaba agradecida con Dios de que mi esposo fuera una roca. Creo que si mi esposo hubiera mostrado siquiera una fracción de aprensión, miedo, lo que sea, probablemente me habría desmoronado. Y esto nuevamente nos lleva a la importancia del matrimonio, porque hay cosas para las que los hombres están diseñados para enfrentar. Las mujeres están diseñadas como yo era buena en los juegos psicológicos de lo que intentaban hacer, pero en cuanto a ponerse manos a la obra y construir la infraestructura y decir, ok, tenemos que reconstruir el podcast, tenemos que hacer esto, tienes que resolver esto. Ahora nos reímos. Quiero decir, incluso porque mi equipo vino... Estoy tan agradecida con mi equipo porque fui a hablar con ellos y les dije, no sé si esto va a funcionar. No podemos ofrecerles seguro médico, no tenemos nada. Así que si dejas la comodidad de donde estás, estás asumiendo un riesgo. Y no sabemos en qué va a terminar esto. Y además es como si nos estuvieran expulsando de la sociedad. Además, las posibilidades de que este podcast funcione cuando estamos vetados en todas partes. Incluso YouTube nos desmonetizó. Las posibilidades eran mínimas o nulas y ellos simplemente dijeron, vamos contigo. Así que al mirar atrás, siento una enorme gratitud y aprecio por la audiencia, mi equipo y ante todo, mi esposo. entonces él te ayudó durante ese proceso, porque sí, recuerdo que todo estaba patas arriba. Y obviamente había una enorme cantidad de presión, pero pudiste usar eso a tu favor. Te despiden de Daily Wire y empiezas tu propio proyecto. Y obviamente este tema es muy controvertido cuando se trata de sionismo, poder judío y otras cosas. Y eso llevó a algunas cosas. ¿Qué fue lo que
¿Qué te hizo abrir los ojos sobre este tema y decir, tengo que hablar, a pesar de que es un tema muy tabú? Puedes, como dijiste, enfrentarte a la demonización, la cancelación, perder un empleo. ¿Qué te hizo decir, tengo que hablar sobre esto? Quiero ir al cielo y creo que la gente no se da cuenta de que eso es real. Creo que las personas que son ateas no entienden que parte de toda esta operación psicológica fue hacerte ateo, porque si supieras con certeza que cuando mueres hay algo más que lo hay, vivirías tu vida de manera diferente, ¿verdad? Quiero ir al cielo, así que en el mismo momento en que sé que algo es verdad, no puedo mentir, ¿verdad? Así que cuando trabajaba, y volviendo a dar el ejemplo de PragerU, sinceramente, primero que nada no estaba al tanto del tema de Israel. No era un tema de conversación común. No había ninguna presión sobre mí para salir y decir cosas a favor de Israel. Simplemente lo creía de verdad, de la misma manera que le digo a la gente, Charlie Kirk simplemente lo creía. No había nada, no hay ninguna conspiración. Él simplemente pensaba, sí, Israel, soy cristiano y obviamente Israel tiene connotaciones bíblicas. Apoyo a Israel casi como algo periférico, como una configuración predeterminada. Literalmente, sí. En la configuración de fábrica, Sí, y la gente que ataca a eso y asume que todos tienen una agenda debería dejar de hacerlo por ahora. Eso fue en lo que se convirtió de alguna manera, y diría que después del 7 de octubre de alguna manera exigían que tomaras partido, lo haría. Vi a Bassem Youssef, ese fue realmente el punto de inflexión mental para mí. Él fue al programa de Piers Morgan y se volvió viral. Y levantó un papel donde mostraba cuántas muertes había cada año de palestinos versus israelíes. Y eso nunca voy a poder dejar de verlo. Y él estaba siendo totalmente un idiota al respecto. Simplemente usaba el humor, que es la mejor herramienta, y decía algo como, entonces, ¿cuál es la ecuación de cuántas vidas valen una muerte? Así que pienso, ok, se supone que debo creer que estas son las personas malvadas, pero estas son las cifras de personas. Y luego tuve a Norm Finkelstein en mi programa en el Daily Wire, porque pensé, déjame ir con alguien que realmente no es antisemita, ¿verdad? Sus padres sobrevivieron al Holocausto, y es un profesor al que le negaron la titularidad por una razón ridícula, porque él está comprometido a decir la verdad sobre Gaza y ha escrito muchos libros sobre el tema. Y para mí eso fue como, wow. entonces eso como que te abrió los ojos sobre el tema al ver las muertes y todo eso, porque nadie nunca ve la perspectiva palestina, porque es casi como si en Estados Unidos, especialmente si eres conservador, la postura predeterminada es apoyar a Israel de manera incondicional cada vez y ni siquiera escuchas la otra perspectiva. Y yo también lo he dicho, el 7 de octubre como que abrió este debate, porque recuerdo que antes, si hablabas del tema, te desmonetizaban. Eso fue lo que me hizo perder la monetización, ese tema, especialmente antes del 7 de octubre. Así que empiezas a hablar de ello. Recuerdo que debatiste con un rabino. No me acuerdo. No puedo recordar su nombre. Con un par de ellos. Estaba el rabino Shmuley y luego estaba ese idiota en el otro debate. Ay, tengo que recordar su nombre. Era mi favorito. Candace, esto es el peor antisemitismo. En realidad era en secreto mi favorito porque era tan exagerado. Oh, sí. Oye, ¿era tan exagerado? Y él decía, ni siquiera puedes decir, ¿qué era? Brujas. Skyler, ¿cómo se llamaba ese rabino? Barclays. Rabino Barclay. Ese era su nombre. Y yo, Creo que ese también fue uno de los últimos debates que hiciste en Daily Wire. Creo que todavía estabas en el Daily Wire allí. Sí. ¿Ben alguna vez tuvo una conversación contigo sobre esto? Si pudieras revelarlo, es decir, él simplemente nunca habló contigo en persona sobre esto, él simplemente te destrozó. Porque recuerdo haber visto un clip de él como en algún tipo de reunión social como a finales de ese año diciendo, oh sí, creo que lo que está haciendo es, ya sabes, despreciable, bla, pero ¿nunca había tenido una conversación contigo? no. Y después de eso, nunca volvimos a tener una conversación. Vaya. Así que eso pasó y eso es, nunca tuvimos una conversación privada, nunca volvimos a hablar después de eso. Así que Entonces, ni siquiera tuvo la decencia de como averiguar, oye, ¿sabes qué está pasando aquí? Tener una conversación, tú simplemente, lo intenté. Nunca sucedió. Así que vaya, está bien. Así que, entonces te prohibieron la entrada a Australia, ¿verdad? Te prohibieron la entrada a Australia. Todo un gángster, sí. Y yo estaba como, ya sabes, súper malo. porque pensé que la gente intentaba decirme, ya sabes, porque hablo de la judería mundial como algo real y como, ya sabes, es una camarilla internacional que trabaja junta, ya sabes, para el beneficio de Israel y que están ubicados por todo el mundo. Y uso ese ejemplo de cómo literalmente lograron que te prohibieran la entrada en Australia, aunque representan como el 2% de la población. ¿Cómo sucedió eso siquiera? ¿Cómo te notificaron? O sea, sí,
¿Cómo surgió todo eso? Iban a hacer una gira en Australia y el lobby sionista se enteró y lo publicaron públicamente. Fue como la organización sionista de Australia, tal vez era la SOA, publicó esto públicamente. Es decir, son uno de AIPAC, ¿verdad? Esencialmente. Sí, es otro AIPAC. Hay tantas organizaciones sionistas. Y diré que en el lado conservador de Australia, los conservadores judíos también escribieron una carta en mi apoyo. Decir que no estamos de acuerdo con ella, pero que se le debería permitir hablar. Bien. Pero en realidad eran la ADL y publicaron esto y dijeron públicamente que no se me debería permitir entrar. Mi retórica era peligrosa. Mintieron y dijeron que yo dije que los judíos, ¿qué fue lo que dijeron que yo dije? Que los judíos beben la sangre de los niños, lo cual fue totalmente la calumnia de sangre. Fue increíble. Todo surgió porque le di like a un tweet de alguien que criticó al rabino Shmuley por mentir sobre mí. Respondieron al rabino diciendo, no mencionaste que ella, y dijeron la verdad. Terminaron su comentario con, ¿estás borracho de sangre cristiana otra vez? Al darle like a ese tweet, eso usaron para lanzar una campaña mediática. Candace dice, ¿en serio? Era obvio por qué me gustó ese tweet. Esta persona desmintió al rabino Shmuley. Sí, así es como mienten. Y ellos Lo toman todo literalmente. Aunque sea una hipérbole, dicen, oh, mira, violento y somita. sí, y yo estoy obviamente como esta semana. Mientras él defendía, señaló que el rabino Shmuley dijo una mentira ridícula que no tenía nada que ver con nada. Sí, dijo que mis seguidores lo amenazaron de muerte o algo así, algo muy grave. Y él estaba como, ¿estás mostrando esta bandeja de entrada? ¿No intentó demandarte por eso? No, amenazó con demandarme. Y sí, fue una época bastante intensa, pero lograron que me banearan. Desde entonces nunca he tenido problemas, nada. Y decidieron que soy demasiado peligroso para hablar en su país. Así que todavía pienso, y esta ha sido mi creencia, que todo lo que está pasando, Dios quiere que pase. Así que cuando eso sucedió fue porque los australianos necesitaban entender algo sobre su país. Porque personas que no me querían, que no me apoyaban o que no eran conservadoras en su país, como que se preguntaron, ¿por qué esta mamá de 4 hijos está siendo expulsada de nuestro país? No importa lo que piense de ella, ciertamente no creo que sea una amenaza, que no debería permitírsele la entrada. Y aquí literalmente tenemos personas que han sido acusadas de asesinato, personas que han violado sus visas en otros países, personas que rapean sobre asesinatos y a ellos sí se les permite entrar aquí. ¿Y me estás diciendo que ella está diciendo algo tan peligroso? Y eso creo contribuyó a que más personas escucharan mi podcast. ¿Qué está diciendo ella? Así que sí siento que estamos en una época en la que cuanto más mienten, más rápido se les vuelve en contra y eso genera más presión en su contra y no pueden dejar de mentir. Así que Sí, porque nunca puedes mentir solo una vez, ¿verdad? Como siempre dicen, cuando mientes una vez, tienes que seguir mintiendo para mantener esa misma mentira. exacto. Entonces, Nueva Zelanda también te prohibió la entrada, ¿verdad? Y luego pudiste conseguir... ¿Cómo lograste que te permitieran volver a Nueva Zelanda? ¿Hicieron una petición o cómo sucedió eso? En realidad, No, en realidad su persona tienen un sistema recíproco, lo cual es raro, pero si Australia te prohíbe la entrada, serás automáticamente prohibido en Nueva Zelanda. Así que Nueva Zelanda en realidad no me prohibió. Tony Burke en Australia me prohíbe y tienen algún extraño sistema recíproco. Luego, cuando descubrieron que su ministro se llamaba Chris, algo, debo recordarlo, fue algo como estoy completamente en contra de esto. Y él lo revirtió. entendido. Sí, así que tenía el poder de revertirlo. Nueva Zelanda defendió la libertad de expresión. No, Sepa eso. Así que, básicamente, cuando una de las partes hace algo, la otra en cierta manera hace lo mismo, pero tiene algún tipo de poder de veto. ¿De qué otras maneras, me supongo, el lobby sionista ha actuado contra usted? He visto artículos de ADL, he visto SPLC, ¿verdad? A mí también me tienen en la mira. Oh, Dios mío, fue todo. Fue todo. ¿también lograron que te desmonetizaran en YouTube? Absolutamente, eso vino de The Awesome Jew. The Awesome Jew, que por cierto estaba presente cuando a Charlie lo presionaron socialmente en los Hamptons. Y sí, fue como una ofensiva total. Decían, empiecen a reportarla en masa por violencia y retórica violenta. Y eso fue lo que hicieron. Y entonces no tenía ningún strike y de la noche a la mañana pasé a tener todos los strikes y YouTube nos desmonetizó. Estuvimos desmonetizados durante 6 meses, creo que fue en septiembre o tal vez fueron 4 meses. Así que eso fue, no puedes ganar dinero en YouTube. Así que tuvimos que construir nuestro propio sitio web, que fue lo que hicimos.
Entonces, lo que te obliga a hacer es convertirte en tu propio centro de poder, ¿verdad? Si prohíbes a la gente en todas partes y dices que no se les permite pelear en este ámbito, vamos a empezar a construir nuestros propios ámbitos. Y creo que están aprendiendo esa lección, que parece estar ocurriendo lo contrario. Así que sí, nos atacaban en YouTube. Obviamente consiguieron que hicieran una petición para que me despidieran, que me prohibieran la entrada a Australia. Fueron tras, como miembros de mi familia. Obviamente intentaron fingir que había toda esta fricción entre el padre de mi esposo y yo, y eso no podría estar más lejos de la verdad. Amo a la familia de mi esposo. Siempre me han tratado muy bien. Pero querían que esa narrativa existiera porque era parte de la cancelación. Lo es, aunque su propia familia la odie. No teníamos opiniones diferentes, puntos de vista. La gente puede apoyar a Israel, la gente no puede apoyar a Israel. Uno no se casa con las ideas. Sí, por supuesto. Por supuesto, no hay nada malo en tener desacuerdos. Correcto. Y creo que sea lo que sea que atacaron, simplemente ha sido sin parar. Y luego, por supuesto, las demandas, ya sabes, una guerra legal constante. Así que ahora mismo, ya sabes, entre tú, Tucker, Nick, están atacando a los tres diciendo, bueno, ustedes son antisemitas y están impulsando todo esto. Han hecho un trabajo increíble, ya sabes, de concientizar al público estadounidense sobre este tema. Cuando se trata del control de Israel sobre Medio Oriente, lo que están haciendo allá, cómo han logrado salirse con la suya durante tanto tiempo, matando gente y sin que nadie lo sepa, y ya sabes, los han estado atacando bastante a ustedes. Y veo que, ya sabes, ha habido mucho drama con Megyn Kelly, Ben Shapiro y todo lo demás relacionado. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre toda la situación? Porque, ya sabes, cada vez que mencionan al doctor Eber, justo ahí, ¿verdad? Cuando se trata de la crítica a Israel. Sí, incluso que Bibi Netanyahu nos mencionara por nombre fue una locura con lo de TikTok y por qué necesitaban comprar TikTok. Te están dejando saber que esto es una operación psicológica. Eso es lo que te están diciendo. Se han quitado la máscara y simplemente se han vuelto más hacia adentro. No tengo idea de por qué seguían relacionándome con Tucker Carlson. Querían que los dos nos fuéramos. Y ellos, Mark Levin te adora. Sí, lo sé. Obligaron a despedir a Tucker. Me obligaron a despedirme a mí. Y luego se dieron cuenta, no podemos controlarlos. Exacto. Y empezamos a tener que construir nuestros propios centros de poder y eso no les gustó. O se hicieron más grandes. Exactamente. Entonces, y luego con el asunto de Nick Fuentes, te prometo que nunca había escuchado la historia de fondo de Nick Fuentes hasta después de que me despidieron del Daily Wire. Había esto, audio de Twitter o espacio de audio X que realizó con Jeremy Boring, quien en ese momento era el CEO de Daily Wire, y escuché la historia de fondo. Yo estaba como, esto es una locura. ¿Qué le pasó? Nadie puede ver esa historia de lo que le sucedió y no darse cuenta de que fue simplemente una locura. Malvado. Hicieron todo lo posible para contenerlo. Era padre, tenía toda su vida por delante. Y entonces, de alguna manera, apoyas eso. Es como no importa cómo me sienta respecto a él. Lo apoyo contra el lobby sionista y esta regla de que no puedes hablar con Nick. ¿Por qué no puedo hablar con Nick? Canadá, mi audiencia decide si quiere escucharlo o no. Existe esta idea falsa de darle una plataforma como si eso fuera a ser dañino y que no puedes darle una plataforma si yo se la doy. Y Nick parece simpático. Cierto. Y luego va a su programa y dice cosas horribles. Y mis oyentes luego van a su programa. No van a seguir escuchando a Nick. Sí. De hecho, entonces van a tener preguntas sobre mí. Deja que la gente decida. Deja que la gente decida. Tú no puedes pensar por la gente. Sí, existe algo como dar plataforma a ideas. Si la gente sigue esa idea, eso es responsabilidad de la gente. Y son lo bastante inteligentes para decidir por sí mismos. Decirle a la gente que escuche a Nick, que no escuche a Nick, que le dé plataforma a Nick, que no le dé plataforma a Nick. Si quiero hablar con Nick, lo haré. Si no, no. A los mercados libres hay algo que el sionismo no soporta. Están manipulando constantemente los mercados para que la gente piense que ellos son los número uno y no lo son. De hecho, necesitan la censura para poder ser los número uno. Sí, y ese es su juego. Y ver a Ben Shapiro perder el control, tuvieron la coalición republicano-judía hace un par de semanas y simplemente diciendo como, estas personas están dando plataforma, lo que sea. Me parece interesante cómo nunca les gusta, porque cuando ustedes, si realmente escuchan las entrevistas que hacen muchas veces, es como, esto tiene perfecto sentido. Entiendo por qué tienes esta visión del mundo. Nunca critican de lo que ustedes hablan, ¿verdad? Siempre los critican directamente a ustedes, diciendo que están promoviendo el antisemitismo. ¿Qué es lo que están diciendo que es antisemita? Bueno, simplemente es antisemita. Y luego queremos tener la discusión o lo que sea. Sí. Oyes el trasfondo de Nick Fuentes y atrapa.
Me cautivó cuando la escuché. De hecho, todavía no he visto su entrevista con Tucker. Está en mi lista de cosas por hacer este fin de semana, pero supongo que contó su historia. Y luego la gente lo ve y dice, ¿qué pasa con el lobby sionista que van tras chicos de 18 años por cuestionar a Israel? Sí, eso es justamente lo que les da miedo, que la gente entienda desde hace cuánto tiempo sucede esto, lo despiadado que es, que incluso atacan a un chico de 18 años que solo está haciendo preguntas, literalmente. Y sí, creo que eso es lo que pasa, es el despertar masivo actual. Sí, no. Y, sabes, te doy crédito a ti, a Tucker, a Nick, a algunas de las voces más grandes en esto por despertar a la gente sobre este problema que hemos tenido durante tanto tiempo. Exacto. Quiero decir, nos metió en guerras. Y sí creo que estamos teniendo un impacto en esto. Porque recuerdo cuando Trump bombardeó Irán, tenía mucha presión para no hacerlo. Exacto. Y él estaba como yendo y viniendo con la decisión. Sé que Steve Bannon fue a la Casa Blanca y le dijo que no lo hiciera, o al menos que lo pospusiera un poco. Y los bombardeó y luego terminó ahí. Exacto. Quién sabe si, ya sabes, si no hubiera tenido esa presión de su base para ir a la guerra, si la hubiera tenido, el conflicto se habría expandido. Porque sabemos que Israel quería hacerlo. Esto fue como en 2003. Quién sabe si no hubiéramos terminado en una guerra total. La gran voz en redes, inexistente en 2003, presionó diciendo, votamos por no tener guerras, y los obligó a actuar. Querían mantener a la base contenta. Solo bombardea y vámonos. Luego los neoconservadores dijeron, solo estaban entrando en pánico, siempre sería así. Fue solo su respuesta. Pensaste que iba a haber una guerra más amplia. Y John Miller lo expresó de manera bastante sucinta en Twitter y dijo, no, es porque entramos en pánico y nos asustamos que esto no sucedió. Esto es como decir, hay ladrones afuera, están tratando de robar tu casa. Tus perros empiezan a ladrar y el ladrón se va y luego dicen, oh, solo estabas entrando en pánico. Es como, no, es porque los perros estaban ladrando que esto no sucedió. Así que no, él todavía quiere su guerra con Irán. Aún buscan un cambio de régimen allí y debemos seguir diciendo que eso no está bien. Y funcionó porque mantuvimos la postura y usamos nuestras plataformas para decir esto es como esta es la línea roja. Sí, nada de guerras. Fue ambiguo por días. Mucho se debe a la presión de su base de grandes plataformas. Es la ventaja de los medios alternativos. Recuerda que en la guerra de Irak no había disidencia. Íbamos y a nadie le importaba. Y no, ya sabes, no había nadie más hablando de eso. Las noticias eran súper pro guerra, todos querían ir a la guerra. Y no fue hasta 10, 15 años después que el humo se disipó y nos dimos cuenta, oh, esto fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué fuimos? Saddam no tenía nada que ver con Bin Laden, o sea, no tenía sentido. Muy bien, chicos, tal vez deban impuestos atrasados. Quizás no hayan presentado sus impuestos en años. Quiero que sepan que ahora es el momento perfecto para resolver sus asuntos fiscales. Ante la abolición del impuesto sobre la renta, el IRS se afianza y contraataca más agresivo que nunca. Envían más avisos de cobro, emiten gravámenes fiscales y recaudan miles de millones más. El IRS puede embargar tus salarios y bienes. Si debes impuestos, el IRS actuará pronto. Tax Network USA ofrece hoy una consulta gratuita de investigación para ver tu caso. Sus programas y estrategias ahorran miles o eliminan tu deuda al calificar. No cometas el error de representarte o llamar al IRS. Renunciar a tus derechos puede salirte caro. Protégete de la manera correcta con Tax Network USA y comienza el proceso para resolver tus asuntos fiscales de una vez por todas. Llama al 1-800-958-10,000 o visita tenusa.com/Candace para tu llamada de diagnóstico gratuita con Tax Network USA. Nuevamente es tenusa.com/Candace. Déjame preguntarte, entonces, rápidamente, sobre Harvey Weinstein. ¿Qué te interesó de contar su historia? En realidad, empecé a trabajar en el documental de Harvey Weinstein cuando estaba en el Daily Wire. Sí, alguien de su equipo se puso en contacto conmigo porque pensaron que yo sería la única persona que lo vería de manera justa. Lo cual es interesante porque obviamente él ha donado millones a la ADL. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, éramos un dúo improbable y lo creía culpable. Debía haber alguna culpa. Muchas mujeres hablaban. Así los medios manipulan. Saben que si repiten algo, será verdad. Noté que no sabía nada sobre el caso. Y cuando lo miré, me sorprendí. No hay duda de que Harvey Weinstein no debería estar en prisión en este momento. Y esa es también la definición de mí ahí mismo. Sí, lo sacaron. Sí. ¿Quién lo sacó? ¿Por qué lo sacaron? Esa parte todavía no me queda clara. Pero debería aterrorizar a cualquier mujer, especialmente a mí, que tengo 3 hijos, que puedan hacer eso.
Creo que yo también habría representado adquisiciones hostiles de empresas. Ese es un tema, ¿verdad? Si empiezas a mirar atrás, miras desde Michael Jackson hasta Kanye y Britney Spears. Se trata de adquisiciones hostiles de empresas. Y creo que yo también fue una proliferación donde hostilmente se apoderaron de un montón de empresas. Y ese es mi instinto al respecto. Y él era grande. Sí. Así que tal vez él no estaba jugando el juego. De hecho, ahora tengo en mente que quiero preguntarle sobre esa discusión que tuvo con Jeffrey Epstein, de la que me enteré. Yo estaba muy apasionada por simplemente decir la verdad porque el movimiento Me Too es problemático. De verdad, tengo un interés real en esto. Tengo hijos. Así que no me importa lo que la gente piense o necesite pensar. No estoy votando para que él sea mi esposo. No voy a ser el presidente de los Estados Unidos. No estoy votando para que él sea mi pastor. Te estoy diciendo que fue acusado de algo. Y los medios te mintieron completamente sobre las circunstancias. Y eso debería aterrarte, porque significa que nuestros tribunales están corrompidos. Y lo están. Lo sabemos. Sabemos que nuestros tribunales están corrompidos. ¿Por qué? Quizás a través del mismo sistema de chantaje. Tienen a los jueces en sus bolsillos. Pero eso es parte de la matriz. El sistema judicial es parte de eso. Y te doy crédito porque eres muy valiente por hacer eso. Porque, al igual que con el documental de George Floyd que hiciste, que iba en contra de la corriente, ¿verdad? Mucha gente te criticó por eso, ya sabes, como, ¿por qué estás entrevistando a este pervertido? ¿Y por qué seguís adelante? Y, ya sabéis, intentáis destruir el legado de George Floyd. Entonces, sabes, te doy mucho crédito por eso, porque creo que toda esta situación de yo también y las acusaciones falsas son muy reales. Eso importa. Ya sabes, los deportistas y profesionales reciben constantes acusaciones de cosas. Quiero decir, podemos ver lo que está pasando con Andrew Tate, donde, ya sabes, es como que cada 2 meses algo se cae o se desestima una demanda aquí, o descubren que esta mujer mintió aquí, o hubo, creo, un futbolista profesional que recientemente salió después de que le destruyeran la vida. Así que esto del Me Too es un gran problema en el mundo occidental. Déjame preguntarte esto sobre Charlie Kirk, porque definitivamente eres una de las personas más francas cuando se trata de la investigación sobre Charlie Kirk y lo que está pasando allí. Obviamente lo conocías personalmente, ustedes han trabajado juntos durante muchos años. Te cedo la palabra y puedes contarme, porque llevas un tiempo investigando esto. Ya casi son 2 meses. Sí, ya son más de 2 meses. ¿Puedes contarnos qué crees que sucedió ese día? ¿Qué te llevó a creer eso? Y, en general, ¿cuál es la cronología? ¿Quién crees que es realmente responsable? ¿Sabes quién podría estar encubriendo cosas y todo eso? Sí, puedo decirte que veo el asesinato de Charlie Kirk como un golpe militar. No sé quién ordenó el golpe todavía, pero es militar. No tengo ninguna duda de que fue militar. Bueno, creo que yo no veo a las Fuerzas Armadas de EEU como algo que esté controlado por Estados Unidos. Quiero decir, hay mucha gente a la que puedes... Hemos estado globalizados desde hace mucho tiempo. No sé si realmente hay una diferencia en... Hay decisiones que se toman en Ucrania para Estados Unidos. Quiero decir, estos son los tentáculos del ejército estadounidense, militar. Es una conversación mucho más amplia y profunda que debe tenerse. Quiero decir, creo que desde que asesinaron a JFK, no sé quién controla nada, ¿verdad? Gran parte de lo que vemos en el ámbito político es solo una ilusión. Estamos hablando de lo que sucede en el Congreso y, en mi opinión, las decisiones se toman en las salas de juntas. Con Charlie, creo que con todo lo que he descubierto, hubo claramente una infiltración de la fe que ocurrió. Y pongo fe entre comillas porque Charlie habría creído en las personas que se le acercaron y le dijeron que hiciera crecer la organización y ya sabes que se convirtiera en los pies en la tierra para la fe. Él se preocupaba profundamente por su fe y los personajes, el elenco de personajes y los pastores que lo rodean son corruptos, muy corruptos. Los McCoy, Rob McCoy, increíblemente corruptos, y he estado cubriendo mucho sobre él. Y lo que parece es que eso... A Calvary Chapel se le ha acusado de muchas cosas en el pasado y también de tomar por la fuerza organizaciones y ministerios de fe bien intencionados. Con Rob McCoy en el centro de algunos de estos escándalos, me parece que el aparato de Turning Point brindó una oportunidad. Ahora, ¿para quién trabajan realmente? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? No lo sé, pero puedo decirte que no se trata de Jesucristo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y esto explicaría por qué, por alguna razón desconocida, los influencers sionistas cristianos se han vuelto locos con la idea de investigar el asesinato de Charlie Kirk.
Es extraño. O sea, busqué y me pregunto, ¿por qué los sionistas cristianos están tratando de usar versículos bíblicos para decir que no deberíamos cuestionar nada? Quiero decir, todo el mundo sabe que fuiste policía. Lo primero que haces cuando ha habido un asesinato es mirar el dinero, las finanzas y la gente que los rodea. Sentido común, sentido común. Y luego combinas eso con las cosas realmente imposibles que nos están diciendo. Fue un milagro cristiano. Su cuello simplemente detuvo una bala de 30.06 desde 150 yardas de distancia. Fue simplemente tu milagro cristiano moderno. Sabes, eso es una tontería. Pero es peor que eso. Es una tontería cristiana. Gente usando la Biblia para convencerte psicológicamente, ya sabes, Jesús hizo milagros y este fue solo uno de ellos. Charlie amaba su fe. Están mintiendo sobre cosas extrañas. Lo considero una pista de que están mintiendo sobre dónde estaba Charlie en su camino de fe. Mintieron sobre la cumbre de Hampton. Mintieron sobre el hecho de que él había dicho, no tengo más opción que abandonar la causa pro-Israel. Simplemente los vi a todos mentir porque necesitaba ver dónde estaban todos los intereses. Estas son mentiras extrañas. Lo único que conecta todas estas mentiras es la fe. Así que ahí es donde está el enfoque de mi investigación en este momento. Y estoy llegando, mirando y diciendo, todos estos personajes están sucios, que estaban a su alrededor. Así que no vas a sostener una Biblia como un falso profeta y decirme que no mire aquí, o de lo contrario voy a ser condenado al infierno. ¿Bien? Porque déjame contarte cómo funciona la Biblia. Bueno, Cristo es rey. Lo que eso significa es que la verdad es el rey. Y si alguien usa la Biblia para decirte que no busques la verdad, estás tratando con alguien que te está manipulando. ¿Quién crees de su entorno que es el responsable? ¿Por qué querrían deshacerse de él? Creo que a Charlie no se le permitía hacer otra cosa que un sionista cristiano. Y estaba cambiando en las últimas semanas. Cuando veo la línea de tiempo que armé, pasan cosas extrañas. Este avión egipcio que empezó a seguirlo comenzó. Todo empezó a intensificarse después de que Tucker Carlson subió al escenario. Y en julio, yo estuve ahí para eso. Sí. Eso sí que fue algo, sí. Así que creo que Charlie ya estaba acabado. Como Meghan mostró en el video, él le estaba diciendo a Tucker que expusiera todo lo que ellos habían mentido. Ahora lo hemos demostrado. ¿Y por qué mentían sobre eso? Por eso esto es importante. ¿Por qué mentir si no tienes nada que ocultar? Ese es mi sentido común aquí. Solo mientes porque tienes algo que ocultar. Mientes para esconder algo. Si todos hablaran tras morir Charlie, si Seth Dillon, quien lo presionó en los Hamptons, dijera, Dios, lamento haber sido un idiota sobre Israel la última vez que vi a Charlie. Nunca sabes cuándo será la última vez. Fue un esfuerzo coordinado para mentirlo todo. Josh Hammer nunca dudó sobre Israel. Él estaba en la cadena de mensajes de texto, donde Charlie dijo, 48 horas antes de morir, que ya había terminado con la causa provisional. ¿Por qué mentir? Esa es mi pregunta. Y no me gusta el silencio de los empleados de Turning Point. Lo sé con certeza. Uno de ellos, a quien no voy a nombrar, tiene un mensaje de texto de Charlie del día antes de morir diciendo, me van a matar. Vaya. Ahora, él no se refería al lobby trans cuando escribió ese mensaje. Sí. Entonces, si eres su amigo y te interesa la verdad, ¿por qué no le contarías eso al público? ¿No saldrías simplemente al público y dirías, oigan, no sé qué pasó, pero como Charlie pensaba que lo iban a matar? No me gusta la forma en que Turning Point está actuando, lo he dejado claro y nadie va a manipularme emocionalmente diciéndome que ahora todo está bien. Y atacar a Turning Point sería atacar su legado. Charlie me dijo hace años que él tenía, lo cual compartí en los mensajes. Él estaba teniendo un montón de visiones y me decía que Turning Point iba a ser su perdición. Él sabía que iba a morir joven y extrañamente sabía que yo iba a ser la única persona que lo defendería, ¿verdad? ¿Mostré los mensajes? Sí. Mostré los mensajes. Dijiste que era falso probándolo. Así que estamos aquí ahora. Y lo voy a defender y voy a averiguar qué pasó. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre cómo Erika Kirk ha estado manejando esto? Y algunas de las personas que están cerca de él, su manager, Mike y todos ellos. ¿Crees que solo están desempeñando un papel? ¿Crees que están involucrados? ¿Qué opinas de ellos en general, de algunas de las personas de su círculo más cercano? Para mí es obvio que Mikey McCoy era la persona que querían lanzar como el nuevo Charlie.
Eso es muy obvio. La manera... Trajeron de vuelta su canal de YouTube con un discurso de Mikey y todos estaban como tratando de vendernos a Mikey de manera sutil. Y era como, ¿quién es este chico? Por supuesto tienes 23 años. ¿Por qué eres el jefe de gabinete de algo? No fuiste a la universidad. ¿Quién eres tú en realidad? Y te trae Rob, tu padre, que es sucio. Quiero decir, un tipo muy sucio. Ayer hablé más sobre eso. Él simplemente me da la sordidez y la repugnancia. Y es simplemente muy extraño que ellos sentí que intentaron manipularnos para que aceptáramos esto, casi como si dijeran, Mikey va a ser esta persona. Luego vemos a Mikey, él es un héroe y simplemente se aleja. Para alguien así no tiene ningún sentido para mí. Y sí, ya sabes, con Erika, a mucha gente en internet le ha desagradado, yendo al pasado de sus padres y simplemente hablando de estas cosas. Israel, Contratistas de defensa, padres, cosas así. Sí, he visto todo eso. Respondo a eso en mi programa. Y lo que le he dicho a todos es que estoy empezando con lo que sucedió ese día, lo que pasó antes de su asesinato. Y las personas que llaman mi atención son aquellas que están diciendo mentiras verificables. ¿De acuerdo? Hasta ahora, Erika no ha dicho ninguna mentira verificable. Ella no mintió sobre el hecho de que él tenía a San Miguel con él cuando murió. Así que hay dos cosas. Ella podría estar en piloto automático y algunas personas podrían estar interpretando eso de manera equivocada y pensando, oh, bueno, es que ella no está actuando, ¿verdad? Bien, ¿está en piloto automático porque teme algo? Exacto. De nuevo, no sabemos qué está pasando detrás de escena, pero tienes que tener cierto nivel de miedo si ves a alguien ser asesinado. No lo sé. Simplemente no lo sé. Y por eso la gente se ha molestado conmigo por no profundizar en el tema de los padres de Erika en mi programa. Los padres de las personas son los padres de las personas. Todavía no han surgido en mi investigación. Si descubro que sus padres estuvieron involucrados, entonces eso va a afectar mi investigación. No habrá nadie que se salve una vez que aparezcan, una vez que digan una mentira, una vez que me tope con algo. Simplemente, literalmente no me he topado con eso. No me he topado con nada relacionado con Erika en mi investigación. el tirador o el presunto tirador. ¿Crees que es un chivo expiatorio? Por supuesto, es un señuelo. Esto es tan tonto. Ni siquiera estuvo en el campus ese día. No pueden mostrarnos ni una sola imagen clara. Ni siquiera una. Todas estas cámaras. Turning Point tiene todo en 4K. Entonces, ¿no deberías haber captado al tirador en el techo en 4K? O sea, tenían cámaras por todas partes ese día. Campus lleno. ¿Crees fue ¿Quién más corría? ¿No era Tyler? Absolutamente. alguien que simplemente ni siquiera se... Si hubo una persona que corrió ese día porque todos se están olvidando, también hubo un informe de noticias que salió una semana antes de eso. Alguien estaba en el techo y un profesor salió y saludó a la persona. Ahora, puede que estuvieran dejando un arma, dejando un destornillador. No lo sé. En un video que un estudiante grabó, él sale corriendo. Pero quien lo tomó, Ese video que tuve que rastrear, bueno, militar. en realidad, Todos son militares en esta historia. En realidad, entonces, en el video del celular donde sale el tiro, extrañamente se ve una pequeña mota corriendo arriba mientras él mira el techo. Así que quien grabó eso era... militar. Me puse en contacto con la persona y ellos no lo subieron. Ellos mismos no subieron el video. Tuve que pasar por 3 personas. ¿Se supone que debo creer que eres un universitario y que no tienes nada que ver con nada? Decidiste enviar este video por 3 personas para publicarlo. Interesante. El edificio Losey, de donde no vino el disparo, es el único sitio del campus que alberga en el 3er piso algo relacionado con el ejército. Algo hay en el Losey. Así que está pasando mucho. Todo eso fue solo una puesta en escena para ocultar quién era el verdadero tirador. Creo que es mucho más probable que el tirador estuviera entre el público o al costado del público. Creo que eso es más probable. Esa es la historia más probable porque no le dispararon con un 30-06, ante todo. Y las balas sí. Y en realidad él... Sí, el punto 3006 confunde a todos. Como... Pero ese era... su plan, sí. Hasta que accidentalmente, lo cual ni siquiera procesé en ese momento, revelé que la bala no atravesó. Sí. Y entonces... Ellos como que dijeron, oh, en realidad fue un milagro, no fue un 30-06. Sí, los mensajes de texto también son un poco extraños. Y sabes, toda esta situación, me gustaría que el gobierno fuera un poco más transparente porque esto tiene un interés público increíble. Así que es como, mira, amigo, probablemente deberían ser más transparentes con esto. La confianza en el gobierno y las autoridades está en mínimos. ¿Qué opinas de
cómo el FBI y la policía estatal manejan esto, ¿no? Sé que has criticado a Kash Patel. Importante es confiar en Alexis Wilkins como una cantante sensacional. Y la gente, Ten cuidado, podría demandarte. no quiero hablar de, al igual que los federales en este momento están haciendo lo que tienen que hacer. Lo más importante es que dejen en paz a esta sensacional cantante de country. Simplemente no somos una nación seria. Quiero decir, creo que si el director del FBI de Putin publicara eso, Putin simplemente lo asesinaría en silencio o algo así. No sé. Pero no somos una nación seria. Eso es simplemente están tuiteando como chicas en TikTok ahora mismo. Y es vergonzoso. Es tan vergonzoso. Debería haber sido obligado a renunciar. Trump debería haberlo hecho renunciar. Nos estamos avergonzando porque no hay manera de que Putin no se esté riendo con sus amigos ahora mismo por ese tuit. Mi novia, mi compañera de vida. Sí, ella demandó a un montón de... Personas. Es una locura. Una locura, sí. Y obviamente con su bendición, donde dirías, oye, cariño, ahora no. Sí, ¿verdad? Este es un mal momento. Quiero que me tomen como un hombre serio. Ópticamente, sí. Y por supuesto ahora pasa lo contrario, donde todos la llaman una honeypot. Sí. ¿Qué hará? ¿Demandar a quien bromee, a Tim Dillon o algo así? Una locura. Así que sería justo decir, entonces no crees en la versión oficial, y estoy de acuerdo contigo, hay muchos problemas con eso, ¿verdad? Entre un 3006, ¿por qué no tenemos la grabación completa de él haciendo el disparo y luego huyendo? Solo lo muestran corriendo. Los mensajes de texto son extraños. Ni siquiera nos muestran cuando él hace el disparo. Eso parece algo bastante fácil de hacer. Ese es uno de mis mayores problemas. No muestran el disparo, pero sí corriendo por el techo. ¿Cómo no grabaron el tiro? Así que supongo, y sé que todavía estás investigando y tratando de entender todo, pero si pudieras darme un resumen rápido, ¿qué crees que sucedió ese día? ¿Quién crees que es responsable? Quizá una línea de tiempo aproximada. Con lo que tienes, ¿qué te parece? Así que esto es suposición, y esto es solo como si tuviera que adivinar ahora mismo, en el punto en el que estoy, y esto... Creo que la única contribución de Tyler Robinson fue que sus huellas estaban en el arma. Sé que sus huellas no eran las únicas que estaban en el arma, lo cual es algo sobre lo que no han sido honestos. De acuerdo. Sospecho que su único papel, ADN. Eso igual. Sí, creo que Lance Twiggs está mucho más involucrado. No creo que él haya disparado tampoco, pero creo que está más involucrado. Creo que Tyler Robinson, todas las personas que estuvieron involucradas ese día, quedaron atrapadas en cosas de pedofilia por parte de George Zinn. El tipo que animó a su padre también es un pedófilo. El tipo que estaba a su lado, todo el asunto es como si fuera una operación con personas chantajeadas. Zinn fue titular. También, sí. Quiero decir, simplemente increíble. Y de nuevo, es otra señal de que esto era como una operación de chantaje, incidentalmente. Además, Zinn le dijo a una enfermera que le estaban pagando. No sabía cómo le iban a pagar por hacer eso después. Así que se suponía que él iba a ser otro chivo expiatorio, sí. Porque fue como inmediato. Como que cuando estalló todo esto lo arrestaron y salió a la luz de inmediato. Varias personas estuvieron involucradas ese día. Una persona tal vez solo tenía que correr por la azotea. Otra, creo que Tyler Robinson, todo su trabajo era recoger ropa. Creo que literalmente ni siquiera pisó el campus ese día. Y su trabajo era deshacerse de la ropa junto a la Dairy Queen en algún cementerio, lo cual rompí. Y el FBI no lo ha disputado, pero decidieron vigilar la Dairy Queen después y enviar a algunos federales allí. Y sí, así que su papel era recoger la ropa. Creo que Lance es en realidad el que va caminando con la mochila. Oh, ¿las imágenes de TMZ? La Burdeos, sí. Está bien. Lance, TMZ, y no sé quién estaba subiendo las escaleras. Parece otra persona, su cuerpo es distinto. Sí, así se hace una buena distracción. Tienes varios señuelos. Tampoco muestran el video de las imágenes de la escalera, lo cual es otra cosa extraña. Sí. Sí. Está bien. Bueno, no, quiero decir, veo que hay muchas, ya sabes, y lo he dicho antes, han creado más preguntas que respuestas. Exacto. Que obviamente es el problema aquí. Pero sé que tenemos poco tiempo aquí, así que la gente te van a encontrar. Quiero decir, en todas partes. Sí, estás en todas partes. Sí. En tu juzgado local siendo demandado si quieres encontrarme. En tu canal de noticias local, siendo llamado antisemita. Oh, una última cosa. ¿Crees que, porque sé que Turning Point dijeron algo sobre que iban a ir tras cualquiera que dijera algo, se han puesto en contacto contigo o te han contactado de alguna manera? Porque probablemente eres uno de los críticos más abiertos sobre lo que está pasando con esta investigación.
Encantado de tener a cualquier persona de Turning Point en mi programa para discutir cualquier cosa que yo esté diciendo, para hacer cualquier corrección sobre lo que yo diga, ¿de acuerdo? Pueden hacer una declaración si así lo desean. No voy a dejar de investigar esto hasta que nos digan algo que tenga sentido, que sea racional. Y no me vas a decir cómo hacen con Israel, que iré al cielo si simplemente ignoro cómo mataron a Charlie Kirk. No vamos a hacer eso, no vamos a jugar ese juego. Así que di algo que tenga sentido. O tendrás un enemigo en mí. Eso es básicamente todo. Y si no querían que la gente indagara en esta narrativa, tal vez no deberían haberlo ejecutado públicamente. Sí, quizá deberían haber fingido que se atragantó con un huevo o algo así, como hicieron con ese rapero hace tiempo cuando empezó a hacer preguntas sobre ciertas cosas. No es buena idea hacer que todos se involucren emocionalmente en la historia y luego decirles que apaguen sus emociones. No, quiero decir, has estado haciendo un trabajo increíble al ponerles mucha presión, ¿verdad? Así que ojalá obtengamos respuestas aquí porque lo que han presentado hasta ahora simplemente no tiene sentido. Así que muchísimas gracias, Candice. Lo aprecio mucho. Gracias. Genial. Sí. Y también gracias por ser tan paciente porque mi agenda es una locura con tantos niños. Hay que hacerlo. Tráelos. Eres madre y tienes familia. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Cuando quieras.